Hola, muy buenos días. Mi nombre es Kelly Merari Díaz Cruz y en este momento voy a presentar ante ustedes el tema de las uncinarias. Las uncinarias es un conjunto de dos parásitos, los cuales producen padecimientos que se manifiestan como una infección intestinal producida por los nematodos de la familia Ancylostomyidae. Estos parásitos son dos agentes etiológicos, son la ancilostoma duodenal y el Decator americanus. Estas se conocen coloquialmente como uncinarias y la parasitación por las mismas recibe el nombre de la uncinariasis. Se considera que son geohelmintiasis porque los parásitos requieren estar en la tierra para adquirir una fase infectante en el humano y de esta forma, en este caso, su forma infectante es la fase larvaria filariforme. Como parte de su historia tenemos que posiblemente la presencia de estos parásitos en el continente americano se deba a la llegada de los europeos a América en 1492. Pero hay estudios sobre paleoparasitología que muestran evidencias de algunos coprolitos registrados en la época de antes de Cristo en algunas zonas de América. Tenemos principalmente dos sujetos que están más involucrados en esto y que son los que dieron a conocer a estos parásitos. Es principalmente el médico italiano Angelo Dubini y el psiquiatra alemán Wilhelm Griesinger. En necropsias lo que hicieron es que vieron los gusanos en el intestino de las personas que morían de clorosis, que hoy en día es conocido como anemia, y entre 1838 y en 1854 se relacionó la presencia de uncinarias en las heces de las personas que presentaban una palidez intensa y crónica debido a la anemia que se desarrolla debido a estos parásitos. En 1880 lo que ocurrió es que en una zona de Suiza había unos trabajadores que estaban construyendo un túnel y en esos trabajadores lo que empezó a ocurrir es que se empezaron a presentar muchos casos de diarrea constante y esto se debe a que ellos comían y defecaban en el interior del túnel. Entonces aquí médicos como Camilo Bozzolo, Eduardo Perroncito y Luini Plagia pusieron que la infección se relacionaba con la falta de un uso de calzado. Entonces Arthur Luz llevó a cabo un experimento en el que pasaba que había una posibilidad de que el parásito encontrado en el intestino también se pudiera transmitir de forma oral. Además de la que ya se había estudiado, que era como la piel. Se infectó en su piel y también inoculó conejillos de indias y demostró que el ciclo de la vida de las uncinarias tiene la base en una evidencia de que los trabajadores, como no usaban calzado, se introducían por la piel y también por modo fecal oral. Como parte de las características generales, y aquí es donde vamos a empezar un poquito a dividir, aunque en general estructuralmente son algo parecidas las dos, pero como principal punto tenemos a la ancilostoma duodenale. La ancilostoma duodenale tenemos como principal punto que es un gusano, bueno, los dos son gusanos cilíndricos, son de color blanquecino o rosado con una curvatura cervical, lo cual hace como que la porción anterior se dirija hacia el torso. Como principal punto tenemos que tienen los dientes en forma de ganchos y en el borde inferior tienen un par de dientes rudimentarios. En el fondo de la cápsula bucal existe un par de placas pequeñas, triangulares y quitinosas. Este nematodo tiene un esófago muy desarrollado, el cual sigue el intestino y termina en un ano posterior. La hembra mide de 10 a 13 milímetros de largo por 0.6 milímetros de diámetro y tiene una vulva que se abre a la altura del tercio medio ventral y tiene un par de ovarios tubulares. También tenemos que tiene un útero corto y tiene una vagina que se abre en la parte de la vulva. El macho es más pequeño, en los dos casos de estos parásitos las hembras son más grandes
y los machos son más pequeños, que miden más o menos de 8 a 11 milímetros de longitud por 0.4 o 0.5 milímetros de diámetro. En la porción posterior presenta una bolsa copulatriz que contiene una coacla que desemboca en el recto y en el conducto genital. También tenemos la parte de como que, pues sus huevos, que es una parte de su estadio. Los huevos están segmentados cuando se eliminan con las heces y presentan de 2 hasta 8 blastómeros. Los huevos que ponen las hembras son ovoides y miden de 6 micrómetros de largo por 4 micrómetros de ancho, tienen extremos redondeados y una cápsula iliana delgada. En general están segmentados, como ya habíamos mencionado, de 2 a 8 blastómeros, y los huevos que caen en suelos cálidos y húmedos continúan una evolución y dan origen a unas larvas rhabditoides que miden de 250 a 300 micrómetros de longitud y 17 micrómetros de diámetro. Las larvas tienen una cápsula bucal que es larga y es estrecha y un esófago que es largo y es musculoso. La larva crece y origina un segundo estado de rhabditoide que al mudar da lugar a otra larva que es filariforme o que es la forma infectiva. Como aquí podemos ver, tenemos dos pares de dientes, tenemos la bolsa y tenemos el huevo. Para la Necator americanus es muy parecido, solo que aquí en vez de tener como que los dientes, los pares de dientes, tenemos unas láminas cortantes. Estas láminas y estos pares de dientes son muy importantes porque son los que realmente producen las úlceras en la parte de los intestinos. Tenemos su bolsa y también tenemos los huevos. En las láminas está como la lámina del esófago. El esófago principalmente tiene un músculo muy fuerte, entonces además de adherirse a los intestinos y como que aparte de adherirse con eso, lo que hacen es que también succionan sangre y por eso producen anemia. Como parte de su ciclo biológico tenemos que los nematodos atraviesan por 3 fases. Primero tenemos la fase de huevo, tenemos la fase de la larva, que en realidad son como 4. La primera y segunda son rhabditoides, la tercera es filariforme y la cuarta también es rhabditoide. Entonces, como aquí podemos ver, tenemos el huevo, tenemos como un crecimiento de la larva y como la larva y como que el nacimiento de la larva, y tenemos la fase adulta en la que puede ser o macho o puede ser hembra. Se puede introducir por la piel, o sea, en los pies, en las piernas. Y bueno, vamos a ver por qué aquí atraviesa todo este ciclo, que ya ahorita vamos a ver bien. Y bueno, el ciclo puede iniciar cuando los adultos se encuentran alojados en la mucosa del intestino delgado. Básicamente lo que ocurre aquí es que quiero que vean la imagen, porque aquí es donde como que vamos a ir como paso por paso. Y es que este ciclo biológico inicia cuando los huevos son depositados en suelos sombreados. Ese es el ambiente óptimo para que el huevo pueda nacer, en suelos sombreados, cálidos, húmedos y con una temperatura adecuada. Los huevos eclosionan de 24 a 48 horas desde que se depositaron y dan origen a una larva rhabditoide de 250 a 300 micrómetros. Esta es activa y se alimenta de partículas orgánicas que están en descomposición y de bacterias. 3 días después de eso, se muda y se transforma en el segundo estadio de larva, que también es rhabditoide, y entre el quinto y el octavo día se cierra su boca y pasa al tercer estadio larvitario, que se conoce como filariforme. Es la fase infectiva para los humanos y esta permanece viable durante semanas hasta que encuentra a su huésped. La larva filariforme se pone en contacto con la piel de los humanos casi siempre en los espacios interdigitales de los pies o en cualquier otro sitio expuesto y penetra hasta llegar a los vasos sanguíneos. Y aquí es donde inicia todo. Entra a los vasos sanguíneos y al entrar se introduce en el torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo llega hasta la parte derecha del corazón, hasta los vasos pulmonares y de allí atraviesa la membrana alveolo-capilar. Esta asciende por los bronquiolos hasta los bronquios, de ahí a la tráquea, la laringe, la epiglotis, en donde es deglutida.
Entonces, atraviesa todo el torrente sanguíneo hasta llegar al corazón, del corazón a los pulmones, de los pulmones hasta todo el sistema donde tú tragas y entonces la deglutes, y de ahí es como llega hasta los intestinos. En la parte del duodeno, al cabo de 5 a 7 semanas, alcanza su estado de madurez, en un estado sexual maduro, en el cual tanto el macho y la hembra hacen una cópula e inicia una postura de huevos, y en este momento es cuando se cierra el ciclo biológico. Los adultos copulan y una vez que la hembra es fecundada ocurre una ovoposición. Los huevos son ovoides, de una cápsula lineal delgada, de 40 a 50 micrómetros de diámetro, y depende con el género y la especie de uncinaria, presentan por lo general de 2 a 8 divisiones blastoméricas. Los huevos entre estas dos especies son difíciles de diferenciar, pero en general la Necator americanus es un poco más grande que la de Ancylostoma duodenal. La ovoposición puede durar varios años. En el caso de la hembra, de la Necator, puede ser de tanto 5,000 a 10,000 huevos por día, y del Ancylostoma duodenal puede ser de 30,000 huevos por día. Entonces, pues aquí vemos, se introduce, bueno, y aquí pues también se defeca. Entonces, se introduce y viaja por todo esto y se defeca. Como parte de su mecanismo patógeno, el mecanismo patógeno más importante y destacable de estos parásitos es que ellos con sus dientes o con sus láminas lo que hacen es que producen úlceras en la parte de los intestinos. El grado de infección por las uncinarias se mide por el número de huevos por gramo de heces que se eliminan durante un día. Esto permite inferir el número de gusanos presentes en el intestino y la cantidad de sangre que cada gusano extrae. Durante la migración de las larvas y según el número de estas y de la sensibilidad del paciente, es factible observar lesiones en los alveolos pulmonares. Esto provoca neumonitis y también puede producir hemorragias en los infiltrados celulares de los fibroblastos y los leucocitos. Provoca una hemorragia intestinal y el consumo de sangre por la parte de los gusanos se calcula en 0.05 milímetros por gusano al día y lleva a una anemia microcítica, hipocrómica y ferropénica después de unos meses de ya contraída la infección. Las lesiones intestinales con pérdida en la mucosa intestinal y las pequeñas ulceraciones en los lugares donde se adherieron las uncinarias mediante la cápsula bucal provista de dientes o de las placas, poseen unas glándulas secretoras que secretan sustancias anticoagulantes. Entonces no solamente provocan el daño, sino que no permiten que sane. Eso hace que una hemorragia continúe y después, incluso después de haberse desplazado el parásito a algún otro sitio. Las ulceraciones, tan parte de ellas, hay una inflamación de la mucosa y hay enteritis. Esto lo que provoca es una mala absorción intestinal y también si hay una observación microscópica se puede observar una intensa eosinofilia de la mucosa y de la submucosa. En las partes de las manifestaciones clínicas tenemos que hay una sintomatología básica en el periodo de la invasión. Tenemos la dermatitis en el sitio de la penetración, tenemos también un edema eritematoso que evoluciona a una erupción papular, luego vesicular y pruriginosa. Esta puede durar hasta unas 2 semanas y a partir de las 2 semanas el individuo empieza a presentar tos con síntomas pulmonares y bronquiales escasos. Inclusive en algunos sujetos que son hipersensibles llega a ocasionar el síndrome de Loffer, que constituye la expresión del paso de las larvas por los pulmones. Entonces, vemos cómo provoca, en donde vaya pasando, va dejando daño. En el intestino se observa una sintomatología digestiva como dispepsia, náuseas y molestias epigástricas, y también pues manifiesta la anemia. Se presenta diarrea, estreñimiento y geofagia, que es como que cuando tienes el deseo de comer tierra. En las manifestaciones clínicas tenemos que la principal es la anemia. Esta anemia es microcítica, puede ser hipocómica y es similar a la que se presenta en unas hemorragias crónicas. Cuando la enfermedad está avanzada, la hemoglobina en la sangre puede llegar a 1 gramo por 100 mililitros.
En infecciones graves hay una mala absorción intestinal que se manifiesta por una disminución de las proteínas, vitaminas en la sangre. También puede haber una anemia megaloblástica secundaria debido a la carencia de ácido fólico y de hipoalbuminemia. En sus diagnósticos tenemos el método de Stoll y de Ferreira en una serie de 3, en estudios por parasitoscópicos, y el más interesante es el coprocultivo por el método de Arada-Mori. Esto es porque no solamente nos ayuda para saber si sí hay o no hay, sino que también nos ayuda a saber en qué cantidad y el tipo. También tenemos un diagnóstico diferencial con tricocefalitis en su base caquética y la prueba de PCR y inmunoblot. En el tratamiento tenemos que el tiabendazol es adecuado en dosis de 50 miligramos por kilogramo por día en 3 días. Este es un poco difícil conseguir, pero todavía se sigue usando en Centroamérica y Sudamérica. La otra opción es el albendazol, que se administra en una sola dosis de 400 miligramos, y el pirantel, que es una dosis de 20 miligramos por kilogramo por día en 3 días. El tratamiento complementario, esto es para la anemia, para tratar la anemia, se corrige mediante la administración de sulfato ferroso y tratamientos hemapoyéticos. En caso de una anemia grave, lo adecuado es una transfusión de paquetes de eritrocitos, y a fin de evaluar la efectividad del tratamiento, se recomienda una serie de 3 coproparasitoscópicos cuantitativos en días sucesivos, 2 semanas después de haber terminado el esquema terapéutico. Como punto final tenemos la epidemiología. En América Latina fallecen cada año alrededor de 5,000 personas por cuadros graves de unciariasis o por las complicaciones como, por ejemplo, neumonitis que puede provocar. La anquilostomasis está presente en todos los continentes, aunque es más frecuente y grave en las zonas tropicales, y se calcula que en América Latina hay unos 4 millones de personas infectadas. Entonces, esto es todo de mi parte. Espero que hayamos aprendido un poquito más acerca de lo que es esta enfermedad, y muchas gracias por su atención.